¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado Gustavo? ¿Cómo ha estado Jorge? Carlos, bien, bien, gracias a Dios. Mucho calor por estos lados, ¿no? Creo que por todos lados. Está Impresionante, por, pero bueno, gracias al Señor también. está por todos lados. Yo creo que Cartagena debe estar bien fuerte, ¿cierto, Jorge? Sí, sí, por acá está calentando bastante, No, pero por ya todos eso por lados. acá es normal. Sí, sí, está calentando bastante. Bueno, vamos a iniciar a grabar ahí. Vamos a iniciar con esta porción de Romanos 5. Entonces, la idea es ir leyendo y pues vamos ahí compartiendo. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces, este versículo está enfocando más que todo acerca de la debilidad, acerca de la condición de nosotros como seres humanos, hablando de esa depravación, de esa incapacidad por nosotros, por por encontrar la salvación por nuestra propia fuerza. Eso es lo que Pablo está mencionando, ya que dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, hablando, pues, digámoslo de alguna forma, ligando este versículo 6 con el 7 y con el 8, que a pesar de que una persona buena puede morir por una persona puede morir por una persona buena, aquí dice que Cristo murió por personas malas, dando a entender que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, Cristo murió por nosotros. Y cuando habla de a su tiempo es que Cristo murió en el tiempo que Dios había determinado, en el momento, indica en el momento que está determinado. Entonces, eso es importante comprenderlo. Y mire que cuando uno va leyendo la palabra, uno se va enfocando y se va dando cuenta que la palabra nos va mostrando es la debilidad del hombre y la necesidad que tenemos de Dios. En estos días estaba también hablando con una persona muy, pues nueva, no, digámoslo así, con mucho tiempo en el cristianismo, pero estuvo en una iglesia muy un poquito tergiversada, y me decía, Carlos, yo llevo una semana pensando de que yo puedo no ser salvo, porque me estoy dando cuenta de lo pecador que soy y lo miserable que soy, y apenas me estoy dando cuenta de eso, y él mismo decía, parecía que no lo había visto antes. Entonces aquí la palabra deja claro, es que Cristo murió por los pecadores y en el momento que Dios lo había determinado. No sé si Gustavo o Jorge tiene algo para decir con respecto a esto. Carlos, sí, estuve pensando mucho y bueno, para Jorge también, pensando mucho en esa palabra debilidad, qué significaba o qué significa la palabra debilidad. Y acertadamente usted habló de esa incapacidad nuestra de poder alcanzar nuestra salvación. Inclusive ahondando un poquito en el término, hablaba tal vez bueno, tenía algunos sinónimos como debilidad, como enfermedad, perdón, como incapacidad, pero también decía falta de conocimiento o de poder espiritual, lo que significa claramente que nuestra salvación solamente podía venir por un poder espiritual, que era el poder del Espíritu Santo, eh, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y que definitivamente ninguna de nuestras obras, ni capacidades, ni habilidades podría alcanzar algo tan inconmensurable, para que utilicemos ese término, como nuestra salvación. El otro punto que me pareció muy importante, y usted lo acaba de señalar, es cuando dice a su tiempo, ¿cierto? Y claramente a su tiempo, en otras versiones habla como en el tiempo señalado. Claramente habla de la soberanía de Dios, del control de Dios sobre los tiempos. E inclusive cuando por ahí en Juan capítulo 10 Jesús dice que de ninguna forma él estoy parafraseando, lo iban a asesinar, o más bien que él iba a entregar su vida, ¿cierto? No que se la quitaran, sino que él iba a entregar su vida. Entonces, claramente desde ahí se establece que Dios tenía aún el control, el momento preciso del sacrificio, de cuándo era el momento señalado. Entonces, claramente habla de la tremenda soberanía de Dios como dueño de los tiempos y de las cosas. Y claro, es todo lo que Dios hace en su debido tiempo. O sea, Jesús llegó en el momento, no que se dieron las cosas, sino en el momento indicado, en el momento que Dios ya lo tenía determinado. Por eso dice, Exactamente. a su tiempo murió por los impíos. Jorge, ¿tiene algo ahí para comentar sobre esto? Es que mira que el hermano Ivonne está intentando ingresar y que se le olvidó. Entonces ahí también la estoy guiando. Bueno, listo, no, claro que sí. Bueno, en este versículo sí, la palabra, una de las palabras más importantes en este versículo es la palabra que cuando aún éramos débiles. Entonces también ya
aportando lo que ustedes han dicho, también vemos que esa palabra de debilidad puede verse como impotencia, esa falta como de fuerza para hacer algo. Entonces, claro, como ustedes lo han dicho, somos incapaces, impotentes para salvarnos a nosotros mismos. Entonces vemos cómo Dios envió a Cristo para ese fin, para salvar, y murió, como decía Gustavo, en el tiempo preciso para salvar a los impíos. O sea, los impíos, esa palabra impíos también hace referencia a las personas que son irreverentes, que son sin respeto a las cosas. Entonces, vemos que esa palabra impío también encierra falta de reverencia, obviamente, hacia Dios, hacia la autoridad de Dios. Sí, así es. Sí, está hablando que igual cuando uno profundiza en la doctrina acerca de la incapacidad, ¿cierto? En esa, digámoslo así, que el hombre no tiene esa capacidad para ver las verdades espirituales, es donde se deja claro esa parte de que realmente el hombre necesita de Cristo. Y ese es el mensaje que da toda la palabra. Y lo que nosotros vemos es que en el tiempo de Jesús, lo que veíamos en los fariseos, ellos tenían una forma de tradiciones, ¿cierto? Y un escritor que se llama David Chilton, que él habla que seguía casi una herejía talmúdica de tradición, y entonces por eso no les permitía ver sus debilidades, ni permitía ver la necesidad de Cristo. Y cuando uno realmente entiende el evangelio bíblico, uno tiene que reconocer que uno es débil. Cuando uno no reconoce eso, es porque realmente está siguiendo otro tipo de doctrina. ¿Por qué? Porque como decía Paul Washer, en este tiempo vemos dos cosas: la religión por obras y la religión por gracia. No hay más. Entonces, cuando yo me creo bueno y cuando yo me creo capaz, estoy yéndome por el lado de las obras, así sea en cualquier grado, así se llame arminianismo, se llame cualquier tipo de doctrina. Por eso la importancia del calvinismo es porque el calvinismo descansa 100% en la soberanía de Dios, descansa 100% en la gracia de Dios. Por eso Pablo empieza aquí a hablar acerca de la debilidad. Y en esa debilidad es que el hombre no puede buscar a Dios por su propia cuenta. Así es, Carlos. De hecho, lo hablo en mi experiencia, digamos, más reciente. Si uno le habla a la gente de que hay empezando por algo muy sencillo, como que hay una necesidad de Dios, la gente lo puede aceptar, ¿cierto? Pero cuando a la gente, insisto, lo he vivido y les choca muchísimo, o sea, realmente irrita mucho el hecho de que la gente se le diga a la luz de la palabra que son malos, inclusive mucho más cuando llegamos a hablar de términos de malos, de depravados o de perversos, ¿cierto? Que nuestra naturaleza es completamente caída, rebelde y apartada de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que de ninguna forma somos buenos, la gente choca mucho con eso y entonces empiezan a decir, pero ¿cómo me puede usted decir eso? Sí, yo considero que soy buena persona, no he matado a nadie, no he robado a nadie, e inclusive por tratar de bajarle un poco al tono le dicen a uno, pero es que yo considero que usted es buena persona. Y yo digo, a ver, si tomamos como referencia o nos tomamos como referencia entre nosotros los hombres, tal vez algunos, entre unos y otros, destaquemos uno más amable que otro, pero realmente con referencia a Dios todos somos completamente malos y eso choca muchísimo. Claro, y el creyente tiene que entender eso también en su vida. Tienen que entenderlo así. Qué pena es que se estaba ahí hablando la hermanita porque ella está utilizando la aplicación y por la aplicación no sabe cómo ingresar. Y yo pues por la aplicación casi no la uso, sino también desde el celular. Entonces no sé, ¿ustedes están desde un computador o desde un celular? Porque usted está desde un Computador. computador. Yo desde un celular. Sí, es que mira que Sí. ella, en la app cómo aparece porque ella me manda unos pantallazos y yo no sé por dónde es que ella puede Yo, ingresar. yo entro siempre por un email, el email que usted envía, Sí. ahí enseguida me manda como a colocar el usuario y la contraseña. No sé si le reenvío el correo, no sé, a ver. Qué raro, porque yo le digo eso, qué pena ahí es que la Voy hermanita a está buscar. intentando ingresar desde hace rato y no Bien, podía. Bueno, Y acuérdense que la hermanita Ivonne, ella es doctora, ustedes se dieron cuenta hace 8 días, ella quiere profundizar mucho, ella tiene mucho conocimiento, pero ahí va poco a poco. Pero claro. yo le
Hola Sebastián, ¿cómo va? Bueno, por ahí también ingresó Sebastián. Entonces vamos avanzando. Dice así, Lutero decía con respecto a esto, esta expresión a su tiempo, mire que lo que hemos estado nombrando, a su tiempo tiene algo que es de una relevancia importante. De hecho, el versículo deja claro que es una marca, se marca ahí. Dice, algunos la relacionan con la oración que sigue. En esta forma, el sentido es cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Quiere decir, aunque Cristo es inmortal, hablando en términos de la eternidad, él murió hablando en términos de la temporalidad. Murió por su naturaleza humana, que vivía en el tiempo, pero vive para siempre por su naturaleza divina, que vive en la eternidad. Aquí es importante tener claro con respecto a eso, esto lo vemos en el tema de Cristología, de los que están aquí conmigo en la parte del seminario, es importante entender que ese tema de Cristología, hay que entender que nuestro Señor Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Sí, hay que entender que en la parte de su humanidad, de lo que tiene que ver con su humanidad, Cristo se relacionó con nosotros los seres humanos y murió, ¿sí? Y resucitó, ya que él no tenía pecado, sino que se relacionó en cuestiones con la parte judicial de Dios. Entonces Lutero lo que enfoca en esa parte dice que en su tiempo Cristo venía a morir por los pecadores, ya que se iba a relacionar por ellos, iba a recibir la condena que los pecadores merecían sobre sus vidas. Entonces eso es lo que dice Lutero con respecto a eso. Entonces vamos para el versículo 2 y dice, hablando de lo que veníamos hablando hace poco, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Entonces aquí la relación que está haciendo Pablo con respecto a esto es lo siguiente, tal es el amor de Cristo que si nosotros lo comparamos y hacemos la comparación con los seres humanos, nosotros estaríamos dispuestos de pronto a morir por una persona buena y de hecho que son pocos los casos, de hecho es poco probable que alguien lo haga, pero aquí lo que Pablo está diciendo es que Cristo murió por malos, Cristo murió por personas pecadoras. Entonces entienden esta relación que se está haciendo aquí, es que son pocos los casos de que alguien muriera por una persona buena. Aquí Pablo está diciendo, como todos somos malos, como todos somos pecadores, Cristo, la persona santa, hablando de la santidad, hablando de justicia, él vino y murió por pecadores. Esa es la ilustración que está haciendo Pablo con respecto a esto. No sé si les gustaría profundizar sobre este versículo. Carlos, Sebastián, sería bueno que Ivonne solamente también conectara el micrófono y compartir, también profundizar así. yo diría solamente un apunte, pues la Sí. diferencia entre el sacrificio que pudiera hacer una persona por alguno justo, por alguno bueno, con respecto al sacrificio de Cristo, es que, dado que si una persona diera su vida por alguno bueno, simplemente está dando una recompensa, si se quiere, ¿cierto? Pero en el caso de Cristo fue una obra completamente de gracia para gente que no lo merecía. Sí, exacto. O sea, nosotros no me, todo, o sea, por eso hasta todo lo de la salvación del creyente es por gracia. Uno tiene que capacitarse con respecto a esto, como yo les digo, uno constantemente está reuniéndose con personas y el arminianismo es algo que abunda en Colombia y uno todo el tiempo está hablando de que es por gracia. Si de verdad Cristo nos amó tanto que vino por nosotros, ¿cómo es posible que nos eficaz o se pueda garantizar la salvación para los creyentes? Ahí es donde se habla de eso, ¿cierto? Y entonces dice, Cristo murió por pecadores, Cristo murió por su pueblo. Quiere decir que ninguna gota de la sangre de Cristo fue ineficaz, sino todo cumplió el propósito para lo cual venía, o sea, venía a morir por su pueblo, venía a morir por los pecados de su pueblo. Pastor Carlos, Sí, Jorge, bueno, con respecto a gracias este a ti por la versículo, ayuda, ahí se conectó. sí, Sí, sí. con respecto a este versículo, vemos que Pablo está colocando si se puede decir, un ejemplo de lo que podría ser, o sea, es prácticamente, es un imposible porque el ser humano es tan egoísta que probablemente no haría eso tampoco, o sea, de morir por alguien que sea bueno, y si lo hiciera, no lo hiciera no lo haría, mejor dicho, con el corazón en realidad de entrega y queriéndolo hacer,
porque obviamente primero el pecado que tenemos todavía remanente aún nosotros y más los que están, las personas que están todavía sin Cristo, somos egoístas, o sea, por naturaleza, eso está ahí, o sea, es algo que no podemos, o sea, nos amamos demasiado, cuando por eso el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, ya uno en sí se ama, o sea, uno se ama demasiado, entonces es una forma de que si la persona va a dar la vida por otro, es muy difícil encontrarlo. Entonces ahí es donde vemos la relevancia del sacrificio de Cristo, en el sentido de que fue un sacrificio, como decía Gustavo, que fue muriendo por gente que no lo merecía, muriendo por personas que fue por su pura gracia. O sea, no hay nada en nosotros que Él viera bueno para morir, sino simplemente por su amor. O sea, por su amor fue que murió Él. Así es, muy cierto, muy cierto. Sebastián, ¿cómo va? Sebastián, ¿sí me escucha ahí? Sí, hermano, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Cómo va todo? Acá retornando de nuevo ¿Cómo inició este mi año? ciudad. ¿Perdón? ¿Cómo inició el año? Bueno, lo más alto de Bolivia. Me encontraba en Bueno, Potosí y es, ya. si no me equivoco, el lugar más alto de Bolivia, entonces. Qué bueno. Sí, por ahí hay algunos que apenas están regresando de vacaciones y ahí van poco a poco. Ahí te Sí, doy para que esté comentando cuando tenga ahí el tiempito y se va dando, listo. sí, Sí, hermano, pues, quería sí, comentar un poco. Me parecía que realmente te das cuenta que nadie puede morir por vos, por ti. Las personas nunca van a dar la vida por nosotros. Como dice acá, muy raramente alguna vez alguien muere por un justo, pero te das cuenta que realmente nadie da ni siquiera un centavo por vos, o sea, ante los ojos de nadie no vas a valer nada, porque cada uno solo busca lo suyo, ¿no? Cada uno solo quiere vivir y eso es lo único que le importa, no le importan las demás personas y son indiferentes ante el dolor de otras, ¿no? Entonces te das cuenta que solamente Dios puede tener un amor tan grande para venir y rescatar a los pecadores que Él escogió. así es, muy cierto. Muchas gracias, muy cierto. Dice Calvino con respecto a esto, he aquí la sustancia del asunto. Ciertamente es un hecho muy raro, lo que nosotros todos hemos dicho, entre los hombres que alguno quiera morir por un justo, aun cuando eso pudiera ocurrir alguna vez, pero aún en el caso de que fuera así, nadie encontraría una persona dispuesta a morir por un perverso. O sea, uno podría encontrar a alguien que moría por un justo, pero encontrar a alguien que muera por un malo, no. Y Cristo lo ha hecho así. De este modo, esta es una ampliación por comparación, porque entre los hombres es imposible encontrar un acto de amor parecido al de Cristo, demostrado por nosotros. Este versículo está enfocado, es en el acto de amor de Cristo. Él murió por pecadores, Él murió por personas que de verdad no tenían nada ante Dios y ante Dios merecían el castigo eterno. Sí, entonces continuamos. El versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, este versículo 8 va muy ligado con lo que nos venía hablando el versículo 7, y es que como nadie osaría morir por una persona mala, ahí es donde se muestra el amor de Dios. Entonces, mire la línea que está siguiendo desde el versículo 7. Nadie estaría dispuesto a morir por personas pecadores, por personas malas. No obstante, el amor de Cristo es tal por los suyos. El amor de Cristo es tal por aquellas personas que ama, que decidió amar. Por eso es que el amor no es una emoción, sino que vemos que Cristo decidió amar un grupo de personas y Él se entregó por ese grupo de personas, no por alguna condición, sino de una forma incondicional. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, porque Dios no nos ama, porque vemos que el amor del Padre está sobre nosotros y por tal motivo toda esa obra de redención está basada en el amor. Seamos pecadores, seamos lo que seamos, si lo que Dios amó está dispuesto a, digámoslo así, a hacer una obra de transformación en su vida. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ahí no dice, es que obtuvimos la salvación cuando nos justificamos por nuestras propias fuerzas, es que obtuvimos la salvación
cuando logramos de pronto un estado no tan pecaminoso como logra hablar los pelagianos, y también hasta el punto como en ocasiones logra mostrar ciertas líneas religiosas, que el hombre tiene que llegar a un estado donde pueda ser aceptable por Dios. No, aquí deja muy claro, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere decir que nosotros no tuvimos que hacer nada por Cristo, no tuvimos que mostrar alguna condición, no tuvimos que cumplir algún requisito. Cuando nosotros no teníamos nada, no valíamos nada, estábamos ciegos, estábamos perdidos, no teníamos esperanza, Cristo murió por nosotros, y ahí volvemos al primer versículo, y es la forma como se muestra el amor de Dios. ¿Listo? ¿Qué opinan sobre ese versículo? Ya que somos poquitico, entonces toca hablar más. Como les digo, hay unos que no pudieron estar por diferentes situaciones. Bueno, Carlos, se me ocurre pensar en este momento que hubiese, digo yo, pensando ahora en este momento, le queda más fácil decir, bueno, Dios decidió efectuar este sacrificio por su propia mano, digamos, en el tiempo del paraíso, en la eternidad, en un ambiente menos hostil, mucho más tranquilo, pensando a futuro lo que venía. Pero, pero el amor se demuestra que se hizo justamente cuando estábamos en situación de pecado y que el sacrificio fue efectuado por los mismos pecadores, ¿cierto? En medio de todo un ambiente hostil, en medio de todo un ambiente enemigo y rebelde contra Dios, ahí fue donde mucho más se hizo manifiesto ese amor de Dios, con ese sacrificio de Cristo. Bueno, con ya todo lo que hemos sabido de la forma tan cruel en que fue ese sacrificio, ¿cierto? Entonces, claramente su gracia es una gracia que aún nosotros la podemos conceptuar ahora, pero creo que no sé si la podamos lograr entender a plenitud. Ahí es donde está el amor. Mire que todo lo de la salvación del creyente, el enfoque es el amor. O sea, de tal manera nos amó el Padre, de tal manera nos amó, que envió a su Hijo, ¿cierto? A morir por aquellos que había elegido. Es que la base de la salvación está en el amor. Hay un grupo de elegidos que Dios decidió, digámoslo así, se eligió en Cristo, y por tanto es por el amor que esas personas fueron salvas, no porque hubieran hecho algo, ni como hablan de pronto algunos arminianos, que es que Dios miró en el futuro a ver quién elegía por él o no, no. Eso no se basa en que nosotros podamos elegir a Dios, sino que se basa en que Dios nos eligió a nosotros, y como nos amó, Él hace todo el proceso de redención porque nos amó. Y ahí dice, es que nosotros no teníamos nada para ofrecerle a Dios, no teníamos con qué podernos presentar ante Dios, pero dice, tanto nos amó que Cristo murió por nosotros y ahí ya Él va a explicar a partir del 9 el propósito. Sí, aquí en este versículo se muestra claramente ese amor que, como decía, bueno, el amor también, un amor sobrenatural, un amor sobrehumano, un amor, o sea, que sin interés, como usted mismo decía, o sea, fue un amor que nace de la voluntad de Dios soberano. O sea, en su voluntad soberana, Él decidió amar a un grupo de personas, y a esas personas, y por esas personas, en ese pacto de redención con el Hijo, llegaron a ese acuerdo de que Él vendría en un tiempo para salvarlos de sus pecados. Entonces vemos que aún estando nosotros en esa condición de pecado, Él envió a su Hijo para salvarnos, y pues eso nada más puede llevarnos a nosotros a adorarlo. O sea, no hay otra manera de agradecer, a dar acciones de gracia por ese amor con que Él nos amó. Así es, muy cierto. Dice Hendriksen con respecto a esto, lo que Pablo está diciendo es que el amor de Dios, como es revelado en Jesucristo, no tiene ni precedente ni paralelo. O sea, no hay nada en la historia que se compare con el amor de Cristo que murió por pecadores. Dice, ningún mérito de parte nuestra podría haber movido a Cristo a morir por nosotros. O sea, nosotros no teníamos nada para ofrecer, ni teníamos algo que fuera de valor. Dice, porque Él murió por nosotros, cuando éramos todavía pecadores.
Además, Él murió por nosotros en el tiempo señalado, esto es, en el tiempo fijado por Dios. Y esto es importante entenderlo porque pareciera que en la actualidad no se conocen muchas cosas de esto que la palabra habla muy claramente y se está enfocando más que en otras cosas, como que en ciertos méritos, como en ciertas cosas. Hoy estaba escuchando una predicación de un pastor de la ciudad y ves, las publican ahí en Facebook, entonces uno escucha a ver qué es lo que dice. Entonces él empieza a decir que yo no sé qué versículo estaba utilizando ahí, pero más o menos entendí algo de lo que él está diciendo, que cuando terminaron de orar y que cuando terminaron de hacer algo, o sea, hablando del esfuerzo humano, fue cuando Dios actuó. Entonces, es donde yo digo que a pesar de que estas líneas arminianas digan que no se basa en obras, por lo general casi lo que ellos dicen y como lo predican pareciera que sí. Entonces yo me ponía a analizar por qué estas predicaciones exaltan al hombre y pareciera como que es por lo que el hombre hace que Dios se mueve, cuando no es solamente la salvación, es en todo lo de la vida del creyente. O sea, nada en la vida del creyente es por nosotros. De hecho, cuando usted empieza a leer Romanos 15, Pablo dice, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero yo no me jacto, porque todo lo que yo avancé, lo que yo hice fue porque Dios era obrando en mí. Pero yo tengo que enseñar a las personas que todo lo que sucede en la vida del creyente es por gracia. Todo lo que yo tengo como creyente es por gracia, no es por esfuerzo mío. Y pareciera que hay veces como que nos desenfocamos de tal forma que creemos que muchas de las cosas son por mi esfuerzo. Es porque yo lo logré por mí. Ni la salvación, ni nada del creyente es por nosotros, sino es porque Dios va orando a nosotros. Claro que hay unas obras de salvación. Sí, hay unas obras que es impulsada y el creyente es movido a hacer eso, pero no quiere decir que es por nosotros. Cuando yo me creo que todo es por mí, ahí yo me estoy desenfocando porque hay una ley muy clara en la Biblia que dice que el que se exalta, Dios lo humilla, el que se humilla, Dios lo exalta. Y entonces vemos que hay veces yo escucho y no sé si estará bien lo que yo hago, pero hay veces escucho lo que estos pastores dicen y publican y lo que hacen casi es basar todo en el esfuerzo humano, no en la soberanía de Dios y casi que engañan a las personas a decir, usted va a obtener algo porque usted cumple un requisito para obtener esa cosa. Eso es un cristianismo por obras. No sé ustedes qué opinan de eso. Cuando todo es por gracia. Mire que Dios nos amó, es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. ¿Sí? Y yo vivo para agradar a Dios, no porque yo voy a conseguir algo de Él, sino porque yo vivo porque también lo amo. ¿Sí? Entonces, por eso, Sebastián. Quiero decir algo, Sebastián. Sí, es que a veces igual se escucha mucho, ¿no? Decir, tú eres precioso para Dios, que tú eres lo mejor para Dios. O la típica frase, ¿no? Que dicen, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Pero realmente es darle, como usted decía, un precio a las personas. O sea, es como tienes algo de valor por tus obras, por algo que has hecho, entonces tienes valor ante Dios, pero realmente te das cuenta que el valor que tienes como cristiano no es en tus méritos, sino es en Cristo. Es la palabra que usa siempre Pablo, es para introducirnos dentro de Cristo. Si hay algo lindo en nosotros, si hay algo admirable en nosotros, no es por nosotros, sino porque Dios... ¿Sabe qué es lo lindo en el creyente, Sebastián? No es el creyente en sí, es Cristo en nosotros. O sea, nosotros somos amados tanto como el Padre ama a Cristo, pero no por nosotros. Es que ahí donde el desenfoque del Evangelio. Dicen, es que yo merezco el amor de Dios porque yo soy un hijo de Dios. No, no. Yo soy amado porque Cristo decidió salvarme. O sea, hay que, digámoslo así, graduarlo y enfocarlo correctamente. Sí, Sebastián, sí. Sí, por eso lo decía en Cristo. Esa frase es la favorita de Pablo y hay un libro igual de Watchman que explica eso, que es como si tuviéramos una cubierta y al que Dios ve realmente no es a nosotros, sino es a Cristo. A quien ama realmente es a Cristo, el precioso, lo preciado, lo hermoso, realmente Cristo. Nosotros somos basura, pero lo hermoso del Evangelio es que algún día nosotros vamos a ser transformados para ser agradables ante Dios, pero solo por Cristo,
la santificación progresional a la que participamos los creyentes. Así es. O sea, todo es, qué bueno que diga eso, todo es en Cristo, sí, señor. Carlos, déjenme por favor hacer dos apuntes, uno con respecto a esto último y otro más con respecto a lo primero que estábamos hablando. Es decir, si nosotros lo miramos así exteriormente, pudiéramos decir que efectivamente el cristiano puede ejecutar buenas obras. Hasta ahí está bien. El punto es que no se nos puede olvidar que utilicemos este término, el génesis, el origen o la fuente, el impulso y el hecho viene de parte de Dios, porque es que el hombre no tiene la capacidad, decíamos ahora, somos débiles, somos incapaces de hacer buenas obras por nosotros mismos e inclusive el orar. Nosotros no, como usted decía ahora, es que yo estuve orando y Dios hizo. Si lo vemos por encima, superficialmente pareciera ser que sí, pero el hecho de que yo haya tenido el deseo de orar y que haya estado orando, todo eso vino de parte de Dios, que puso el deseo y que puso el que ejecutara tal cosa. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que detallar. Bien, puede pasar lo que Gustavo dice, muy cierto, puede pasar dos extremos. Yo le voy a decir dos extremos que pueden pasar, por ejemplo. Hay veces, hay un cristianismo que a pesar de que diga que no es por obras, pareciera que todo se ve por obra y la gente quiere buscar las bendiciones de Dios de alguna forma, entonces quieren diezmar para que Dios los bendiga. Asisten a la iglesia no porque amen a Dios, asisten a la iglesia porque asistiendo a la iglesia Dios los va a bendecir. Y entonces pareciera como que lo que ellos hacen es para comprar los favores de Dios. Ahora está el otro extremo, y esto sucede mucho en los reformados, que ya como entienden que todo es por gracia, ya como que entienden que eso, ahora se pasan al otro extremo. Asisten cuando quieren, asisten nomás los domingos, porque para una persona reformada, para que esté en un estudio bíblico en la semana, eso mejor dicho, toca orar y estarlos motivando acá y todo el tiempo. Esa es la verdad, esa es una crítica que yo siempre les hago también a todas las personas. Y entonces, y para diezmar ya se pasan al otro extremo. Y lo que tiene que hacer el creyente es que igual todo es por gracia, pero también hay muchas cosas que lo hacemos por amor a Dios. Y eso es un creyente maduro, un creyente que entiende eso, que llega a entender eso, que no está ni creyendo que va a comprar las bendiciones por lo que haga, ni tampoco creyendo que tampoco debía hacer nada, sino que es por el amor de Dios y que es Dios mismo impulsando a la persona. No sé si yo me voy a entender con lo que le estoy explicando. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Porque pasa, porque pasa porque puede pasar y yo le digo porque son cosas que se ven y son cosas que uno tiene que estar motivando a las personas todo el tiempo y guiando y es necesario para que las personas lleguen para que las personas vayan encontrando una madurez en sus vidas, pero igual no es uno, igual es Dios y uno por eso vale tanto las almas de un creyente porque uno se preocupa por la vida de ellos y uno está aconsejándolos todo el tiempo para que vayan madurando, para que hagan las cosas porque aman a Dios y para que hagan las cosas porque tienen un entendimiento bíblico. Entonces uno tiene que cuidarse de esos dos extremos. ¿Cuál es la motivación de mi corazón para hacer las cosas? ¿Quiero comprar a Dios? ¿O también me estoy relajando las cosas porque igual Dios hace como Él quiere? Entonces yo tengo que encontrar una madurez. No sé si me di a entender lo que quiero expresar. Sí, Pastor Carlos. Sebastián, Sí, que para pronto, de pronto que esta palabra aquí en 2 Timoteo 2:1, usted me dice si cabe, si la estoy forzando, si nada tiene que ver. Cuando Pablo entonces le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, ¿cierto? Obviamente entendemos que ha venido de gracia, que lo que somos y hacemos ha venido por gracia, pero a ver, que yo demuestre que la gracia de Cristo realmente ha regenerado mi corazón y que mis motivaciones son diferentes. pero mire que ese versículo muestra el equilibrio que yo quiero decirle, ¿sí me va a entender? ¿Sí? O sea, el creyente tampoco no es una persona pasiva, pero tampoco es una persona que crea que con sus obras, a pesar de ser creyente, va a comprar el favor de Dios. ¿Sí me doy a entender ahí? Así es. Pastor Carlos, Sí. bueno, aportando a este tema, yo también quiero decir que hay dos extremos, como usted lo decía, y también hay dos extremos en cuanto a la, ¿cómo le digo?, a la soberanía de Dios y a cómo los creyentes actuamos luego por la fe. Entonces, esa es la responsabilidad humana también.
Entonces vemos que cuando uno puede decir, listo, hay mucha gente que llega al extremo de decir, no, que ya, como usted decía, me salvó Dios y ya no tengo que hacer nada. Pero en cambio, vemos en la Biblia que ese obrar de Dios en el creyente, vemos cómo esa transformación nos lleva a obrar por la fe, cuando, como nosotros no simplemente estamos como en la vida, como que Dios nos salvó y listo, y nos dejó ahí. No, es algo que tiene que demostrar esos frutos cada día, y por eso no podemos dejar de lado que también el hombre, obviamente no producimos fe, pero esa fe que Dios nos da hay que ejercitarla. Sí, claro, sí, es muy cierto. Sí. Sebastián iba a decir algo, Sebas. Sí, pasa mucho, ¿no, hermano? Más que todo creo que pasa con la gracia. Incluso en mi iglesia la llamaron el peligro de la gracia, porque muchas personas piensan que ya listo, ya está, Dios lo hizo todo y lo único que tengo que hacer es asistir a la iglesia, vivir una vida moralmente correcta y listo, eso es el cristianismo. Pero no, no se detiene eso, sino que igual la Biblia dice que Dios hizo obras de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Aunque esas obras igual, y es lo increíble que hasta esas obras que nosotros, las obras buenas que hacemos, ni siquiera son de nosotros, son puestas por Dios para que nosotros andemos por ellas. Y, pero no hay que dejarse de, como usted decía, de ponerse igual, eh, y listo, ya solo lo que venga Dios, lo que diga Dios y quedarme sentado nada más a esperar, o irse al otro extremo de pensar que por hacer algo voy a recibir algo a cambio, sino que realmente tiene que tener un entendimiento bíblico de que si está haciendo esas obras es aún porque Dios está obrando en él y que no es para dejarlas de hacer, sino que tiene que hacerlas, pero que siempre va a ser para la gloria de Dios. Así es. Avancemos entonces en el versículo 9, dice, muy cierto, Sebastián. Dice, pues mucho más, entonces cuando miramos este versículo 9, cuando dice pues mucho más, lo tenemos que ligar también con el 8, que veníamos hablando acerca del amor, o sea, de tal forma nos amó Cristo que murió por pecadores. Entonces dice, estando, mire esa palabra, ya justificados en su sangre. No es que el creyente busque una justificación, no es que el creyente vaya progresando en una justificación, no, dice, el creyente ya está justificado. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo, o sea, es un carácter legal. Por medio de Cristo, los creyentes, todo el pueblo que representa a Cristo en el momento que las personas llegan a aceptar el plan de salvación, que sus vidas son iluminadas, que hay una regeneración, son justificados. ¿Por qué? Por la sangre, porque Cristo pagó por eso. Este pedazo es lo que más cuesta entender, lo que es la justificación. Entonces dice, pero ya como somos justificados, ¿por qué? Por el amor de Cristo, o sea, somos justificados porque Cristo nos amó. La base de la salvación está en el amor de Cristo. Justificados porque Cristo nos amó. Justificados, ¿por qué? Por medio de que Cristo, dice en su sangre, pagó por mí. Entonces, ya soy justificado. Entonces, como yo ya soy justificado y porque de tal manera me amó el Padre, porque de tal manera me amó Cristo, que murió por mí, que murió por los que él mismo decía salvar, por él seremos salvos de la ira. O sea, da ya por sentado que como hemos sido justificados, que como hemos sido amados por Cristo, por tanto, por él mismo que nos amó, que murió por nuestra justificación, seremos salvos de la ira. O sea, mire lo que está diciendo Pablo. O sea, lo que está diciendo es que lo que Cristo amó, que por aquellos que Cristo murió, que aquellos que fueron justificados en Cristo, por tanto, esas personas serán salvos de la ira. Si ven la secuencia que da a entender ahí Pablo con los versículos anteriores. Por tanto, es que se ve eso. Carlos, Sí. bueno, yo tengo dos apuntes con respecto a este versículo 9. Lo primero es que estaba meditando mucho en este versículo 9 y me encontré retrocediendo con el capítulo 4, versículo 25, con una aparente contradicción, ¿cierto? Con una aparente contradicción. Si nosotros leemos este versículo 9, entonces dice, pues mucho más, estando ya justificados
en su sangre. Esa expresión, justificados en su sangre. Si yo leo también en esa misma Reina Valera, en el 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El capítulo 4 pareciera decir que nosotros solamente somos justificados hasta el momento de la resurrección, ¿cierto? Pero el versículo 9 dice que nosotros somos justificados en el momento en que Él murió en la cruz antes de resucitar, ¿sí? El punto entonces de reconciliación de estos dos versículos, meditando, analizando e investigando, es que realmente como lo presenta aquí la Reina Valera de resucitado para nuestra justificación, no es el término correcto, sino que dice que Jesucristo fue resucitado por causa de nuestra justificación. Así que Él no resucitó para que nosotros fuéramos justificados, sino que la resurrección fue la obra manifiesta que nosotros ya lo habíamos sido antes, en el mismo momento en que Cristo murió en la cruz. Entonces me pareció muy importante eso. La resurrección no fue hecha para alcanzar, sino porque ya habíamos sido justificados. Eso por un lado. Lo segundo, meditando también la palabra salvación. Nosotros hablamos de salvación todos los días. En las iglesias se habla de salvación todos los días, pero no hemos meditado qué significa de verdad la salvación. Porque si analizamos bien este punto, creemos que la salvación simplemente es tener un derecho concedido, yo qué sé, que me concedió la cruz, de pasar de la tierra y un día estar en el cielo y punto. Pero la salvación no es un acceso al cielo, la salvación es eso, es ser guardados de una ira, de un juicio, porque como siempre hablamos que Dios es amor, pero no hablamos de lo que realmente también representa a Dios como juez. Entonces, que nosotros hemos sido salvados de un juicio que venía para la tierra, que venía para el hombre. Eso es muy importante. Muy cierto, así es. Entonces sí, lo que dice que es por causa de ese amor que vamos a salvar de la ira. Mire lo que decía John Piper, hay un libro de John Piper que llama Los 5 puntos. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con John Piper y más dentro de la reforma y todo eso, pero me parece que hay muchos apuntos de él que me parecen muy correctos. Y él me decía, ¿qué garantiza su salvación? Si usted todos los días se levantara, o sea, usted se levanta creyendo que su salvación depende de qué. Depende de que al otro día usted se levanta y tiene que hacer algo para mantener su salvación. Depende de que usted al otro día se levanta y tiene que mirar a ver si es salvo o no. Dice, yo todos los días me levanto seguro de la salvación porque yo sé que la salvación está fundamentada en el amor de Cristo por su pueblo, en que Cristo pagó por su pueblo, que Cristo justificó por su pueblo y que Él sigue obrando en su pueblo. Entonces, el creyente tiene que estar despertando, digámoslo así, se despierta todos los días creyendo en esa seguridad de la salvación. No obstante, como también decimos, también el creyente tiene que vivir para la gloria de Dios. Cada uno tiene que analizar la obra que está en su corazón. A mí me impresiona mucho, contándole pues de los casos que uno ve casi semanales, de personas que empiezan a escuchar un evangelio, digámoslo, centrado en la palabra, y yo no sé si les comenté al inicio que las personas empiezan a decir, Carlos, yo nunca me había visto como tan pecador, me he sentido como que últimamente realmente necesito de Cristo y que tengo mucha necesidad de Dios. Y a mí me impresiona cuando las personas dicen eso, porque si son personas que han sido cristianas y llevan unos días y unos meses y empiezan a decir eso, a mí me sorprendí, yo digo, es porque el Señor está orando en las personas. Sí, están obrando en las personas porque lo que necesitamos es ver la necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, aquí lo que está hablando, lo que dice Gustavo, muy cierto, y veces se habla mucho de la salvación, pero lamentablemente se habla mucho de la salvación, pero se enfocan en otras cosas que hay muchas personas que creen que van a ser salvos y realmente no va a ser así. Calvino decía con respecto a esto, en esta última parte de la frase, aplica su doctrina a la comparación que había hecho de lo menor a la mayor. Pues no sería suficiente con que la salvación hubiese sido hecha una vez si Cristo no la mantuviera hasta el fin completo y seguro. Mire que aquí Calvino está hablando de algo que ya hemos dicho. Dice, no sería suficiente con que la salvación hubiese sido hecha una vez en Cristo. O sea, no es que Cristo murió y somos salvos, no. Es que Cristo sigue obrando en la vida del creyente, dice. No mantuviera hasta el fin completa y segura. Lo mismo que, ¿se acuerda de la ilustración que les hice de John Piper?
O sea, es porque Dios sigue obrando y porque la base de nuestra salvación está en el amor de Cristo. La base de la salvación es porque Él murió por sus ovejas. La base de la salvación es porque Él mantiene a los suyos, dice. Por lo que el apóstol acaba de demostrar, es decir, que no se debe tener ciertamente el que Cristo interrumpa a medio camino el curso de su gracia hacia nosotros, después que Él nos ha reconciliado con el Padre. Deducimos que Él desea siempre más eficazmente demostrar su gracia hacia nosotros, aumentándola día a día. Por eso es que la vida del creyente es por gracia todo el tiempo, y por eso es que todo lo que nos sucede obra para bien en el creyente. Es porque nuestra salvación está asegurada. Como decía, si Cristo murió por nosotros, si Él vino a justificarnos, si Él nos amó, por tanto seremos salvos de la ira. Yo no tengo que estar pensando de si yo veo mi devoción, si yo de verdad tengo una devoción genuina, si yo de verdad soy una persona que entiendo la salvación por gracia, voy a vivir una inseguridad con respecto a mi salvación. ¿Sí? Eso hay que entenderlo. No obstante, yo tengo que tener temor y cada día estar velando y orando por mi vida. Listo, Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y sigue la misma línea que tenía en el versículo 9, dando a entender, si Él murió por nosotros, si Él nos justificó, si todo eso, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, mejor dicho, dice, si siendo malos, si no mereciendo nada, por su gracia fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, y viene con la misma idea del versículo 9, seremos salvos por su vida. Entonces, si nos amó y ahora, si siendo pecadores fuimos reconciliados por su muerte, si ya fuimos reconciliados por su muerte, dice, ahora seremos salvos por su vida, dando a entender de que si por su muerte fuimos reconciliados y nuestro Señor Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, por tanto, por eso, mucho más, seremos salvos por su vida. ¿Sí? ¿Qué dice Jorge sobre eso, Jorge? Bueno, sí, exacto, como usted decía, viene de la misma línea del versículo 9, mostrando como primero, mostrando como la de menor a mayor. Entonces viene diciendo que antes, en este caso, aún siendo enemigos de él en ese momento, Cristo nos reconcilió por medio de su muerte. O sea, fue la propiciación de, de la ira de Dios. Él aplacó esa ira y ahora nos acercó nuevamente al Padre. Entonces, nos declaró, o sea, somos declarados justos, ya no, esa culpa con la que cargábamos ya no la tenemos más, por eso ahora somos justificados. Y aún más esa reconciliación es que nos hace amigos de Dios. O sea, es una comunión, algo más íntimo de lo cual antes no gozábamos. Entonces, por eso dice que seremos salvos por su vida, o sea, por su resurrección. También Él nos ha dado así también, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros en el día también postrero. Entonces tenemos esa confianza y esa es la base de nuestra fe. Así es, muy bien. Sebas, ¿quieres decir algo, Sebas? Sí, hermano, realmente es increíble, ¿no? Como Dios obra, pero creo que es importante siempre en el Evangelio entender primero el punto de, como decía en una de las prédicas de Paul Washer, para entender las buenas noticias, uno debe entender las malas noticias. Y aquí es como empieza, pues siendo enemigos, estando en enemistad con Dios, muchos piensan, aún no siendo cristianos, que son hijos de Dios o que no le deben nada a Dios. Entonces el mensaje es partir de eso, de que realmente hacerles considerar que son pecadores, que necesitan ayuda, que necesitan rescate. Porque si una persona no necesita rescate, entonces no necesita a Dios, no necesita a Cristo en su vida, hasta que nosotros les podamos hacer entender que realmente necesitan a Dios. Y somos reconciliados con Dios por su muerte. Como Jesús decía en la cruz, consumado es, que es la palabra en griego tetelestai, que es pagado por completo.
Y es donde muchos arminianos se equivocan, porque es como si Cristo hubiera hecho el 99% y nosotros daríamos el 1% en el camino de nuestro cristianismo, lo cual es un error. Porque si realmente Cristo ha muerto solo hasta cierta parte y nosotros tenemos que continuar, realmente es ineficiente su sacrificio, hacemos eh, vano su sacrificio. Y entonces tenemos que saber apreciar que esta reconciliación realmente ha sido a un alto costo y que somos salvos una vez y para siempre. Muy cierto, así es. Hendrickson dice con respecto a esto: creyentes son aquellos que por la gracia de Dios han logrado una posición de justicia en relación con la santa ley de Dios. En otras palabras, han sido justificados. O sea, hemos logrado una posición de justicia. Nosotros, ante Dios, somos culpables, pero por medio de Cristo somos declarados justos. Pero no solo esto es cierto, lo que ahora se añade es que Dios también los ama. Su corazón está bien predispuesto para con ellos. Él ha transformado en amigos a los enemigos. O sea, nosotros somos amados porque somos justificados. Por tanto, Dios nos ama tanto como ama a su Hijo. Entonces, nosotros éramos enemigos. Esa idea que se da de que ahora, antes éramos enemigos y ahora somos amigos, es entender que logramos esa relación por medio de que somos declarados justos. Ahora somos amados, ahora somos enemigos, porque antes por nuestro pecado merecíamos la ira de Dios y es muy claro, éramos enemigos, pero ahora por medio de Cristo somos amigos. Este tipo de evangelio es el que debemos de entender, ya que cada vez más el evangelio está muy tergiversado. Esta mañana mi esposa me estaba comentando, va muy como por este lado, de una amiga que ella está en España y el evangelio en España hay pastores reformados, pero también hay muchas cosas muy graves. Y se estaba congregando en un lugar y pues lamentablemente esta niña estaba haciendo cosas que no estaba bien, digamos de alguna forma estaba viviendo con un hombre y a pesar de que se congregaba en una iglesia, está viviendo con un hombre y el pastor le dijo, es que a Dios no te interesa, no le interesa tu sexualidad, a Dios le interesa, es tu corazón. Eso es aterrador. Imagínense, las personas no entienden qué es lo que quiere Dios, creen que es un Dios de solamente amor, que no mira el pecado. Eso es lo que está pasando hoy con el evangelio. Todo está basado en un amor emocional sin entender quién realmente es Dios. Si yo no entiendo realmente quién es Dios, voy a tener ese problema. ¿Sí? Entonces dice, su corazón bien está predispuesto, hablando de Dios, dice, él ha transformado en amigos a los enemigos. Debe enfatizarse que la reconciliación, tanto como la justificación, es un acto divino. Es Dios, no el hombre, quien efectúa la reconciliación, el cambio de la enemistad a la amistad. Éramos enemigos, ahora somos amigos por causa de que Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Y miremos este último versículo, el 11. El versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces dice, nos ha amado, nos ha justificado, ha muerto por nosotros, la salvación está garantizada por los que murió, por tanto, lo único que tenemos que hacer los creyentes es gloriarnos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos colocó en ese lugar para ser reconciliados, para tener esa relación con el Padre, para poder adorarlo, para poder servirlo, entender que ahora hacemos parte del pueblo de Dios y que Dios nos ama, que antes no era así. Esa idea de que Dios ama a todo el mundo, eso no es bíblico. La Biblia es clara a entender que Dios aborrece al pecado. Habla de que son hijos de ira, habla de que son enemigos. Ahora por medio de Cristo somos justificados, somos acercados y somos hechos amigos de Dios. ¿Qué dicen ahí? Gustavo, Jorge, se hacían. Hermano, Me puede. Se hace así. Cuando, bueno, o sea, me planteaba un poco si Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿no sería posible el mismo amor que Él tenga, aún nosotros habiendo siendo enemigos y los no creyentes siendo enemigos, tener ese mismo amor? ¿O sería una contradicción decir No, claro. De hecho, nosotros aprendemos el amor. O sea, nosotros amamos porque Dios nos amó. Nosotros no entenderíamos lo que es el amor si no es por medio de que Dios nos amara. Realmente el entendimiento del verdadero amor está en el comprender el mensaje de la palabra. De hecho, en Primera de Juan habla mucho sobre eso, sobre el verdadero amor.
Cuando nosotros no conocíamos a Dios, nuestro amor estaba basado en el emocionalismo. Pero ahora que yo entiendo las Escrituras, yo entiendo la verdad y la razón de ser el amor. Cuando yo predico el Evangelio, yo lo predico a personas pecadoras, a personas que son aborrecidas por Dios. Por eso nosotros somos mensajeros también de la reconciliación. Nosotros también somos embajadores. Y hay un versículo que dice que es como nosotros estuviéramos reconciliando al mundo con Dios. Y en muchas ocasiones, muchas de esas personas, al ver ese amor de uno predicarles el Evangelio, muchos de ellos van a aceptar el mensaje. Y ese amor va a dar como resultado, pero muchos de ellos van a perseguir y van a matar a aquellos que traen ese mensaje. O sea, nosotros también estamos de la misma forma como Cristo vino. Muchos aceptaron el mensaje de Cristo, pero muchos aborrecieron el mensaje de Cristo. Nosotros también estamos como embajadores y nosotros también amamos y predicamos. Por eso, si ese amor no estuviera en los creyentes, muchos misioneros no hubieran muerto y muchos misioneros mueren por predicarle el evangelio a personas, y hay testimonios de eso. No sé si ustedes vieron una serie que se llama Punta de Lanza o algo así, ¿no? Algo así muy parecido, de cómo la primera persona que llegó allá la mataron. Y estaba dispuesta, y muchos misioneros que han llegado a ciertos lugares porque entienden ese amor de Dios por las naciones, y ese amor de Dios ha estado en su corazón, que quieren evangelizar, y muchas de las personas van a donde personas pecadoras y las matan. Pero muchos después dicen, generaciones después, por eso dicen que la misión está construida sobre la sangre de personas que primero lo intentaron, van y predican y se abren, digamos de alguna forma, Dios abre las puertas para que puedan entrar el evangelio. Pero también sobre nosotros está ese amor, de amar también a los enemigos con respecto a predicar el evangelio, pero hay que entender que el amor de Dios va con el propósito de que nosotros amamos porque Dios nos ha amado y entendemos la razón del amor. No sé si ahí resolví algo de la pregunta, Sebas. Pero Dios tendría en cierta forma un amor benevolente para los no creyentes, o sea, realmente para las personas que jamás van a creer, porque cuando Jesús dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, O sea, da a entender que hay un amor benevolente aún ante los no creyentes. se hace en eso, se llama gracia común. ¿Sí? Recordemos que hay una gracia especial que lleva al creyente a la salvación, que es la gracia especial, solamente está en aquellos elegidos, pero hay una gracia común, y esa gracia común está para todas las personas del planeta Tierra. No es una gracia que lleva a la salvación, sino que es una gracia donde Dios es benevolente y de alguna forma da lluvia, de alguna forma da ciertas cosas a las personas, también en muchas ocasiones bendice a ciertas personas, pero esa gracia común, cuando las personas estén en el infierno, no va a existir de esa gracia especial que tiene, que usted la manifiesta, una especie de benevolencia. Por eso es que muchos predicadores, me parece que fue John Stott el que decía esto, el planeta Tierra es todo el cielo que un pecador va a tener, y el planeta Tierra es todo el infierno que un creyente va a tener. Porque es que un solo minuto en el infierno, si la persona disfrutó mucho en este planeta Tierra, le va a hacer olvidar todo lo que disfrutó acá. Pero si hay una especie de benevolencia, y eso se llama gracia común. Mientras está en el planeta Tierra, en muchas ocasiones Dios va a tratar, todos van a recibir sol, lluvia, pero es una gracia que no es salvadora. Si no fuera por la gracia de Dios, eso que llama gracia común, esa benevolencia, o sea, muchas de las personas no tendrían lo que tienen ahora. Sí, eso se llama gracia común. No sé si lo había escuchado antes. Sí, alguna vez lo escuché. Ahorita estoy recordando, pero estaba más familiarizado por el amor benevolente que Dios tiene hacia todas las personas, ¿no? Sí, pero eso cuando se llama que todo lo bueno que la humanidad tenga, todo eso que vemos, lluvia, que las personas tengan cierto grado de justicia a pesar de la injusticia que se tenga, que siempre hay personas que a pesar de la maldad que tengan, se levantan ciertos presidentes que no conocen a Dios, pero son presidentes que están a favor de la justicia. Eso hace parte de la gracia común. Porque si no fuera por la gracia común, este mundo sería un caos. No viviríamos. ¿Ah? Ni siquiera viviríamos, no podríamos ver ni siquiera mañana. Sí, porque eso así, o sea, sería un caos porque vemos que ante lugares, por ejemplo, cosas de injusticia. Mira, yo no sé ustedes qué pensarán de Trump. Trump puede ser lo que sea, pero me parece que de pronto en su locura, a veces Dios lo utiliza. ¿Sí? Y es como un acto de justicia en muchas cosas. ¿Sí? Y así hay muchos presidentes en otras naciones.
que a pesar de no conocer verdaderamente a Dios, ni entenderlo, ni nada, son utilizados como instrumentos de justicia para detener el mal en ciertas naciones. Sucede así. ¿Me van a decir algo más sobre esto? Listo, miremos lo que dice Hendrickson con respecto a esto. Dice, la estructura de esta oración nos hace recordar el versículo 3, dice, y no solo esto, sino, hablando que no solamente hay que enfocarse en esto, sino también en eso, dice, teniendo en cuenta el contexto, el significado probablemente es, no solamente seremos salvos, sino que ya ahora nos regocijamos. Este concepto de gloriarse en Dios debido a bendiciones tanto presentes como futuras nos hace recordar las palabras en lo cual vosotros os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, nosotros tenemos un gozo de la salvación en este momento y nos gloriaremos también, pero también el creyente tiene que tener ese gozo de la salvación, debe gloriarse en Dios y debe asombrarse por lo que Dios está haciendo ahora. Y uno se asombra, y uno se alegra, uno no puede ser ciego ante las circunstancias de lo que Dios está haciendo. ¿A alguien le gustaría hacer un comentario adicional antes de que empecemos a comentar sobre Sí, Pastor Carlos. Yo sobre este versículo también veo que ahora nuestro gloriarnos, como dice ahí, es en Cristo. Ese gozo que ahora tenemos es simplemente por Él. Todo lo que Él ha hecho por sus méritos, ese es motivo de nuestra alegría, de nuestra motivación. Entonces ahora vemos que también como dice al final, como la conclusión es que hemos sido reconciliados. Entonces esa reconciliación es como esa restauración de la relación que se tenía que tener desde el principio cuando Dios creó a Adán y a Eva. O sea, Él quería tener esa comunión siempre con el hombre, pero fue por la entrada del pecado en el mundo que se rompió, pero entonces ahora Cristo vino a restaurar eso que se había perdido. Somos reconciliados, nuevamente somos sus amigos. Así es, muy cierto. ¿Alguien más? ¿Un comentario adicional? Listo. Entonces, ahí que estamos mirando unos minutos, como les iba a decir, voy a motivar a varios hermanos para que puedan asistir acá y que seguir trabajando. Esto es como las iglesias. Los estudios bíblicos hay que motivar a las personas. Entonces, ahí hay varios hermanos que tengo pendiente también para que el grupito se pueda fortalecer más. Por ejemplo, como les había dicho Florencia tuvo un problemita, pero bueno. Bueno, hermanos, no sé si ustedes leyeron esa parte esa parte segunda de Paul Washer, de ese libro es bueno, son capítulos muy corticos, y este segundo capítulo habla acerca de la ignorancia acerca de Dios, de cómo podemos ver en este tiempo que hay un analfabetismo de quién es Dios. Las personas creen conocer a Dios, pero lo que se está viviendo es una percepción o un Dios creado a su manera, un Dios creado según su parecer, un Dios creado de acuerdo a lo que ellos creen. Por eso cuando uno les habla del Dios bíblico, la gente se aterra. La gente ahí mismo dice, es que yo no creo en ese Dios que usted me está predicando. Y la gente no cree en ese Dios. Yo en muchas ocasiones he tenido, mire, es algo raro, y yo les voy a decir, no sé qué está pasando con los hijos de ciertos pastores, pero pareciera que hay muchos hijos de pastores que están creciendo con un concepto de Dios muy errado. Y en ocasiones me he encontrado con ciertos hijos de pastores o he tenido digámoslo así, ciertos debates y el Dios que ellos creen y si ellos van a heredar, como sucede en las iglesias carismáticas, el ministerio de sus padres, me preocupa. Y estoy hablando de esta ciudad. Y el Dios que ellos creen es un Dios que acepta todo. O sea, y la percepción que ellos tienen de Dios es preocupante. O sea, entonces, el analfabetismo que se está viendo en este día es aterrador. Las personas no conocen el Evangelio. Cuando uno les habla del Evangelio, por eso uno ve, hay veces obras muy bonitas en ciertas personas, no en todas. Yo no voy a tengo que ser sincero, hay personas que a pesar de que llegan a un contexto donde se predica la palabra expositiva fuerte, hay personas que parecen hielos, igual es Dios el que
el que obra, pero uno sí ve obras muy bonitas en ciertas personas. Igual está el filtro, están las personas ahí entendiendo que necesitan más de Dios, pero sí es notable que las personas tienen un conocimiento tergiversado de quién es Dios. De hecho, vemos un ejemplo que coloca ahí Paul Washer, de que él lo invitan ciertos pastores carismáticos, y él le dice, pero si usted me va a invitar, probablemente yo le voy a dividir la iglesia, porque miembros que no conocen a Dios, yo le voy a hablar acerca de los atributos de Dios, y la gente va a decir, yo no creo en ese Dios que usted cree. Dice, probablemente le dice, está corriendo un riesgo. Pueden hasta yo le puedo dividir la iglesia, puede que hasta personas se vayan. Yo les conté que yo tuve un caso de una iglesia carismática donde yo una vez prediqué algo hasta lo más de sencillo y mejor dicho, eso fue una hecatombe. Entonces uno cuando le invitan ciertas iglesias carismáticas, uno tiene que advertir. Yo advierto, o sea, uno va a predicar lo que tiene que predicar, si ya lo conocen a uno, ya saben cómo es que uno predica. Yo les digo que yo en este momento estoy capacitando a unos jóvenes de una iglesia carismática en Bolivia, ¿cierto? Por allá de Santa Cruz de la Sierra, y es una iglesia y yo con ellos soy sincero, pero han permanecido. Entonces, cuando uno habla con personas carismáticas y si hay iglesias que están dispuestas a aceptar, uno tiene que arriesgarse. Hay personas que cuando lo escuchan uno predicar y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que usted hace. Me pasó una vez, por ejemplo, cuando este tipo de curso que yo de teología sistemática, un pastor quiso hacerlo, porque hay pastores que quieren también hacerlo, y en la tercera o cuarta lección, hasta ahí llegó. Él dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo con usted de la palabra de Dios. Y le dije, hermano, pues es que yo lo que estoy haciendo es, miremos la palabra, ¿y no? Y sucede mucho, sucede mucho. Entonces, Paul Washer se atreven a invitarlo, pero él mismo dice, yo le puedo dividir la iglesia. ¿Qué opinan de esto? ¿Mm? Carlos, sí, no, es tan cierto. De hecho, los capítulos de ese libro son tan cortos que cuando yo estaba creyendo que iban a entrar al éxtasis se acabó ese capítulo. Sí. Realmente cuando estábamos llegando pues, al punto más alto. Pero es cierto, muchas de las congregaciones están llenas ni siquiera de predicaciones, sino de conferencias. Tanto así que en las iglesias hoy, bueno, ya no se llaman ni maestros ni pastores, sino doctores o conferencistas, ¿cierto? Inclusive en eso estamos cambiando pues la terminología, porque realmente estamos hablando mucho bien decía ahí, de los métodos, estamos hablando de las estrategias de cómo alcanzar la bendición de Dios, bueno, tantísimas cosas, de tantas formas alrededor de Dios, pero de ninguna forma la palabra nos está acercando al conocimiento profundo de Dios. No solamente el conocimiento, sino el conocimiento profundo de Dios. Pero es por una sencilla razón y lógica, porque quien expone tampoco tiene un conocimiento profundo y sencillo de Dios, sino que está entretenido en otras cosas que entretienen pues a los oyentes, porque ni siquiera podemos decir todo esto a la iglesia de Dios, porque obviamente en las congregaciones habrá algo de iglesia y hay mucho de lo que no es iglesia, pero realmente a mí pues, personalmente me confrontó muchísimo. Sí, no, porque hay pastores que no van a estar dispuestos a que ovejas se vayan, ¿cierto? Y uno tiene que estar dispuestos, hermano, a que personas se vayan de la iglesia. Y veces me he sentado con hermanos a hablarle cosas y uno tiene que sentarse que probablemente lo que uno le vaya a decir no le va a gustar. Uno no puede estar manteniendo a la gente ahí pasándole por alto muchas cosas. Y hay gente, yo le digo, hay gente que asistió a la congregación que yo dirijo, que se sientan uno, dos, y dice, no, yo como que no, como que ustedes lo que predican no es como lo que yo he escuchado antes. Y hay gente que permanece y hay otra gente que se va. Y eso es algo que pasa. O sea, hay gente que cree un Dios que no es bíblico, un Dios a su manera, un Dios que esto es solamente todo amor y todo amor. Entonces, lo que estamos viendo es que es un Dios suavizado, es un Dios de acuerdo a lo que, a lo que ellos creen. Y cuando usted va a una iglesia bíblica, a una iglesia reformada por lo general, hay muchas personas que van a la iglesia reformada y dicen, no, es que allá predican muy duro, y es que allá como que critican mucho, y es que allá allá como que no predican sin amor, allá como que sucede eso. Yo les conté un caso de un hermano que el primer día que llegó y él salió enojado conmigo y después yo no sé por qué volvió, yo pensé que él no iba a volver y me dijo, Carlos, yo salí enojado de acá, pero yo me puse a pensar y verdad,
lo que uno necesita es que lo confronten. Y sucede así. ¿Qué dice Sebastián y Jorge sobre eso? Eh, ah, realmente creo que es muy duro, porque como decía, bueno, en una entrevista que le hicieron igual a R.C. Sproul, le decían cuál es el mayor problema de la iglesia de hoy, y es que realmente no conocen a Dios. Es increíble porque donde decimos ser cristianos, donde decimos que adoramos a Dios, no conocemos a Dios. O sea, en la iglesia misma no sabemos quién es Dios, o sea, simplemente vamos, cantamos, pero realmente no conocemos quién es Él. Es increíble que al que entregamos nuestra vida, al que estamos entregando toda nuestra eternidad, ni siquiera sabemos quién es. No tenemos un concepto claro. Y si tenemos un concepto, es un concepto, como igual acá lo dice, igual en un libro de Radical, de David Platt, decía que tenemos igual a un Jesús muy deformado, conforme a nuestras necesidades, que es un Jesús comercial, igual como también lo dice MacArthur. O sea, lo que la gente necesita es el Cristo bíblico, eso es. Sí, y eso es lo que necesitamos. Y como igual aquí una parte decía, bueno, ustedes dirán que los atributos de Dios y la teología, bueno, eso es solamente para eruditos, pero realmente esto es para todos, para que nuestra vida realmente sea guiada para una buena práctica, porque si no conocemos realmente, no tenemos un buen entendimiento de Dios, no vamos a poder tener una buena vida cristiana, porque no tenemos realmente quién es Dios. Y mire lo que él ha hablado acerca de lo que está sucediendo, esto se llama el reduccionismo. Como hay cristianos que no conocen a Dios, aparecieron hombres que le reducen todo. Entonces, por ejemplo, con respecto a la salvación, porque es que, digámoslo así, formar y levantar creyentes maduros, formar y levantar líderes toma tiempo, y es de tiempo, es una formación de tiempo y podría decir de años. Creyentes maduros y líderes maduros, eso toma tiempo. Entonces, cuando uno mira, se le está reduciendo todo. Y para que unas personas, hay muchas personas que para entender la gracia, a entender la justificación por medio de la fe también toma tiempo, y entonces aparecen hombres que llegan y crean 4 pasos para explicar el plan de salvación. Y ese reduccionismo con respecto al plan de salvación es aterrador. ¿Cómo la gente va a entender el plan de salvación en 4 pasos? Y así es que se le predica a la gente en la calle. 4 pasos. Este paso primero, Jesús te ama. Segundo, Él tiene un plan maravilloso para ti. Tercero, Él murió por nosotros. Eso es reduccionismo, eso no es el Evangelio. Y así cree que es que la gente va a llegar completamente salvo y finalizas con una oración de fe prediseñada. Y entonces y uno va a las librerías y la librería está lleno de métodos que reducen la enseñanza de la Biblia para tratar de explicárselo a las personas, no por medio de la palabra, sino por medio de leyes, métodos, prácticas, terapias, y eso se convirtió en el Evangelio. 5 métodos para usted aprender a ser feliz. 6 leyes con respecto al liderazgo. 21 formas de poder alcanzar la felicidad. Todo eso se convirtió en cristianismo, reduccionismo, y no por medio de una exposición clara de la palabra, domingo a domingo, esperar en la formación de Dios, porque no podemos crear creyentes de apariencia y no podemos crear creyentes prefabricados. Un creyente maduro y verdadero toma tiempo. Formarlo toma tiempo. Hay veces que queremos formar líderes de la noche a la mañana. Hay veces queremos formar creyentes también serios de la noche a la mañana, y lo que llevamos a las personas a vivir de apariencias y a vivir de una forma que no está bien. Frustrados. ¿Sí? Y eso sucede bastante. ¿Qué dice Jorge? ¿Para qué? Pastor Carlos, Sí. bueno, este capítulo 2 del libro, sí, en realidad lo confronta a uno mucho en el sentido de que uno puede ver en realidad el estado actual de la iglesia y hasta de uno mismo muchas veces cuando en realidad no conocemos a Dios como deberíamos. O sea, es una forma de, como usted mismo lo decía,
de que ahora todo es prácticamente libros de autoayuda, como decía Paul Washer ahí en el libro también, de superación personal, de puras cosas que nos llevarán según a crecer, pero de una forma superficial, emocional. En cambio, cuando en realidad nosotros conocemos a Dios, ahí es donde ese conocimiento es el que nos lleva a crecer en el espíritu. Yo veía ahí varios versículos que él citó en ese capítulo del libro. Por ejemplo, él citaba Primera de Corintios 15:34, que dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces vemos que Primera de Corintios es una carta dirigida a creyentes y dice que algunos no conocen a Dios en esa iglesia. Igual en nuestros tiempos estamos igual, o sea, muchos no conocen a Dios, y además dice que eso da vergüenza, o sea, como creyentes debería darnos vergüenza no conocer a Dios realmente como Él es, no ese Dios que todos nos creamos como prácticamente un ídolo que más se parece a nosotros que el mismo Dios de la Biblia. Entonces, también ese versículo me llevó mucho a mirar un versículo en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, vemos que en conocer a Dios realmente, en eso, o sea, Jesús resume en conocerlo al Padre y a Él, y obviamente al Espíritu Santo también, pero conocer a Dios realmente, en eso es que debe basarse nuestra vida, o sea, nuestra vida eterna está en conocerlo a Él, porque obviamente en un futuro estaremos viviendo con Él, reinando con Él. Entonces, es muy, muy delicado ese tema en las iglesias actualmente, Es cierto. donde prácticamente tienen un Dios diferente al de la Biblia. Dice un Dios prefabricado conforme a nuestra imagen, lo que usted está diciendo ahí. Y es algo que uno tiene que entender. Ahí Paul Washer habla mucho de hablar acerca de los atributos de Dios, de enfocarse en los atributos de Dios, de que es necesario que la iglesia conozca quién es Dios. Esa parte de enseñar los atributos de Dios es necesaria, es necesaria. Y es algo que se debe hacer, porque es la única forma que podremos conocer que Dios es amor, pero Dios también Dios también es un Dios de ira, que es Dios justo, pero Dios también es misericordioso. Y eso es necesario que las personas conozcan. No podemos hablar solamente de amor, de amor, de amor. Pareciera que eso es lo único que las personas conocen, nomás conocen una parte, y ahí es donde se está fallando. Y todo se basa en amor. Las sectas, todos esos movimientos emergentes, todo está basado en un amor, pero en un amor enfocado conforme a la palabra, sino un amor de la perfección que nosotros tenemos. Y ahí es donde está el error. Por eso es necesario que conozcamos a Dios, que profundicemos, que aprendamos, motivar a las personas todo el tiempo a estudiar la palabra, motivarla en la semana, profundizar. Es algo que se debe hacer y motivar en las congregaciones todo el tiempo. Entre más las personas estén cometidas con la palabra, más vamos a ver también una transformación en ella. Sebastián. Se ha convertido igual mucho a un Jesús muy cursi, ¿no? O sea, un Dios muy romántico. Cuando estaba en el seminario nos decían eso, que se ha vuelto a Jesús como una persona que está en caballo, que va a rescatar a su doncella y por amor se entrega a ella. Y es incluso una falta de entendimiento del amor realmente que quiere explicar la Biblia. Y es una de forma total, porque realmente lo único que escuchas en las iglesias es amor, 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 y nunca escuchas el otro lado, ¿no? Uh-huh. Así es cierto. Solamente se escucha amor, amor y nada más. Y es necesario que se profundice también sobre todos los atributos de Dios, y que las personas conozcan todo el consejo de Dios que se predica en la Biblia. Por eso, cuando la iglesia llega a conocer al Dios verdadero, hay temor, pero un temor reverente, un temor en donde las personas se rinden a Dios, y eso es donde tenemos que llevar a las personas, que las personas conozcan al Dios verdadero. Miren, las personas están apasionadas por la palabra. Hay mucha gente que está apasionada por la palabra, y es necesario que encuentren una iglesia donde se les entregue un alimento bíblico. Mucha gente que está buscando iglesias donde se enseñe la Biblia. Eso es algo que, pues, yo lo veo, hay veces. La gente quiere que se le predique la Biblia, quiere
Y en estos días publiqué una imagen y yo creo que eso es necesario. No sé si ustedes la vieron acerca de eso, la imagen de John MacArthur que decía, ustedes quieren ver si la iglesia está infiltrada por el mundo o no. Dice, quite las luces, quite la música, coloque las luces en un estado normal y coloquen a una persona predicando la palabra y miren si vuelven el otro domingo. Que las iglesias se basen es de personas que de verdad aman conocer a Dios y aman meditar su palabra. Pero hoy en día hay iglesias que yo creo que si se hace eso, hay mucha gente que no vuelve. Hay gente que no vuelve y hay iglesias que todo su crecimiento se ha basado no en que las personas amen la predicación, sino que amen otras cosas de la iglesia. Y lo que de verdad una iglesia se debe construir es todo alrededor de que las personas estén sedientas por conocer más de Dios. Que no se base que ellos estén en la iglesia por comodidad o por luces o porque la banda es muy chévere, sino que su amor está en conocer a Dios y meditar su palabra. Debe ser eso. Gus. Carlos, estaba pensando en David Wilkerson. David Wilkerson dijo hace mucho tiempo que el gran problema del cristiano de este tiempo era la falta de tiempo. Pero es decir, no que no tuviera tiempo, sino que iba a sacar muchas excusas y no tengo tiempo para congregarme, no tengo tiempo para estudiar. Entonces, a partir de lo que Paul Washer decía en el libro, es que pareciera que creemos que la teología es para unos cuantos, para dos o tres, o para el que tenga un perfil ministerial. El conocimiento de Dios, pues no es tanto mi oficio es escuchar y más o menos intentar vivir lo que escuché. Y entonces, en otro de los estudios que tenemos, hay algo que a mí me ha marcado mucho y es que para yo tener una correcta piedad debo tener una correcta doctrina, ¿cierto? Y para tener una correcta piedad y una correcta doctrina, pues necesito tiempo, necesito invertir tiempo que sí vamos a tener y necesitamos profundizar mucho y necesitamos que descentralizar el concepto de que el conocimiento de Dios solamente es para algunos y que la gente entienda la profundidad e importancia de esto. Es tan sencillo como cuando uno va a la universidad y los profesores le dicen a usted en la universidad, bueno, de lo que yo le estoy enseñando, esto si acaso es el 10 o 20% de su carrera, el resto de su carrera usted lo hace estudiando, profundizando afuera, y esto debería ser más o menos la idea del cristiano. Yo no me conformo con lo que me dijeron el domingo tal vez, sino que yo tengo que ir mucho más, yo tengo que buscar al Señor con todo mi corazón, y no excusarnos en el tiempo, y realmente procurar, conocer a Dios. Sí, no, eso es algo que también se debe formar en las iglesias. Como él ve los hermanitos se vuelven muy domingueros, yo me mantengo diciendo, eso solamente domingo, es necesario, es el día del Señor, pero también hay que profundizar en la palabra en la semana, profundizar y no motivarnos, eso es de estar motivando también porque es necesario que las personas tengan un amor por la palabra, tengan digámoslo así, una costumbre, alguna disciplina también de eso, porque es que es necesario y entre más expuestos estemos a la palabra, nuestra vida va a tener un cambio en muchas cosas. Y no puedo volverme solamente de predicadores de YouTube, sino también compartir con otros hermanos y profundizar en el estudio. Es necesario. Sí, y sabe que por lo menos yo lo he experimentado, Carlos, y yo sé que de todos, cuando uno empieza a tener contacto con la palabra de Dios, estudiar y demás, uno empieza a tomar serio lo que en algún momento creía deporte. Lo que en algún momento decía, esto tampoco es tan relevante y no es tan importante, o este hábito, pues bueno, eso al final Dios entiende, y uno creía como tan intrascendente a la hora de tener contacto con la palabra de Dios, dice, venga, no, espera, esto no es tan intrascendente, esto es realmente serio. Y mire lo que decía Charles Spurgeon. ¿Qué es lo que pasa con el arminianismo? Yo me he sentado con pastores que son teólogos, ¿cierto? Bueno, sí, digamos que son teólogos y de la base del arminianismo. Yo estoy de acuerdo con Charles Spurgeon, es que a veces el arminianismo hace que muchas enseñanzas de la Biblia, en lo correspondiente a la teología bíblica, no tengan una coherencia lógica ni tengan una consecuencia lógica. Por eso hay muchas cosas que ellos no tienen entendimiento. Pero cuando entramos al calvinismo, Charles Spurgeon decía eso, no porque Calvino fuera algo, sino que está de acuerdo con Calvino porque lo que mostró era algo bíblico. Muchas enseñanzas de la Biblia empiezan a tener una secuencia lógica y entendible.
Entonces, cuando uno compara lo que un arminiano puede vivir, él puede leer la Biblia y hay muchos textos que no le van a no van a cuadrar, ni van a tener una línea lógica, ni van a tener una secuencia lógica. Por tal motivo, él no va a tener una doctrina consistente ni completamente consecuente. En cambio, cuando hablamos de la reforma y todo eso, pareciera que uno entiende el panorama bíblico y tiene una secuencia comprensible. Eso es necesario. Y yo digo que eso sucede. Por eso es que muchas personas empiezan a comprender la palabra, de lo que es la reforma y todo eso, y empiezan a tener una comprensión mucho más sistemática de las doctrinas que antes no tenían. Y cuando uno empieza a tener una secuencia más sistemática de la doctrina, la parte devocional es diferente. La parte devocional ante Dios es completamente, digámoslo así, más comprensible. Y cuando es más comprensible, el creyente tiene una comprensión que lo ayuda a servir a Dios de una manera más madura. Y muchas personas lo han visto, lo han visto de esa forma y lo han visto en sus vidas, donde todas las cosas parecen tener una secuencia lógica y entendible, cuando van viendo que esa es la palabra. Por ejemplo, muchos arminianos no están de acuerdo, dicen que la salvación, que cada persona elige seguir a Dios o no, pero todo arminiano en su oración es calvinista. Por eso es que hay muchos arminianos que cuando oran por sus familiares dicen, Señor, salva a mi padre, Señor, salva a mi abuela. O sea, todo arminiano orando por salvación es un calvinista, porque está pidiendo que sea Dios quien salve. No, muy interesante, ¿sí? Carlos, ¿saben qué también estaba recordando? Alguna vez, hace mucho tiempo, escuchando un mensaje de Benny Hinn. Sí. En ese momento no lo entendí, ahora lo entiendo. Decía él, hablando acerca de la oración, decía que ninguna persona podía buscar a Dios sin que Dios lo llamara primero. Sin que Dios lo... Yo no sé si tenía pues conciencia de lo que estaba diciendo. Yo en ese momento no lo tenía. En una mezcla más, Benny Hinn es un apostataito raro. Y sin embargo me pareció interesante, y lo que usted dice es muy importante, porque nosotros oramos de que, Señor, ayúdame a salvar a mi familia, no, o que ellos decidan por ser salvos, no, salva a mi familia normalmente en nuestra oración. Charles Spurgeon decía eso, todo arminiano es un calvinista orando. Señor, haz esto, Señor, haz esto, salva a mi familia, Señor, permite que estas cosas sucedan. Y es porque la palabra es así. Si ellos de verdad creyeran que es que las personas tienen que decir, entonces no orarían de esa forma. Listo, entonces vamos terminando. No sé si Jorge, Sebastián, quiere hacer ahí una conclusión adicional de lo que hablamos aquí un poco sobre que realmente hay una ignorancia bíblica con respecto a Dios. Hacer una conclusión ahí. Bueno, Pastor Carlos, con respecto a la ignorancia que se tiene actualmente en las iglesias, es más fácil en la reforma, pues, tener las doctrinas sistematizadas, así como usted lo dice, es más fácil que uno las comprenda y asimismo, después de comprenderlas, poderlas aplicar a nuestra vida. O sea, tener esa seguridad de la salvación de Dios, saber que la vida del creyente tiene que dar frutos, saber que tenemos que tener una vida de piedad, tenemos que tener misericordia de las personas también. Y en la predicación del Evangelio, o sea, todas esas cosas que uno va aprendiendo, y como decía también Paul Washer allí en el libro, o sea, la teología y la doctrina no tiene que ser simplemente para los que enseñan, tal vez en las iglesias o los que se dedican a estudiar teología, sino que cada creyente debe buscar cada día conocer a Dios. O sea, ahí en la teología es el estudio de Dios, o sea, ahí es donde es el conocimiento que nosotros adquirimos, si en realidad lo vamos buscando cada día, y como usted dice, nos llevará una vida de devoción más ferviente hacia Dios. Y Sebas. Creo que el punto clave para que podamos ayudar a una iglesia a un mejor entendimiento es por las familias, ¿no? Más que todo, bueno, yo hace tiempo estaba con eso del estudiar un poco más del culto familiar, y bueno, yo he estado estudiando, ¿no? Bueno, yo solo vivo con mi mamá y he estado estudiando con ella las doctrinas de la gracia, o los 5 puntos del calvinismo.
Y creo que es importante empezar ahí para que con las familias, teniendo un entendimiento claro, aún revelándoselo a sus hijos, realmente vamos a poder tener una iglesia fuerte, constituida realmente fuerte en una predicación buena. Pero creo que el punto de partida es enseñar a nuestras familias quién es Dios, para que igual así podamos fortalecer a nuestras iglesias. De hecho, por ejemplo, los puritanos, nosotros les llamamos los puritanos como casi la edad dorada del cristianismo en ciertas partes, ¿cierto? Hay cosas que a veces, bueno, hay unas cositas ahí que hay ciertos puritanos que fueron demasiado legalistas, pero sí, con respecto al puritanismo, fue una época muy, muy dorada y las bases de ellos era la predicación expositiva, muchos puritanos que tenían servicios casi de 4 horas, el altar familiar era vital, por lo general siempre motivan a la familia siempre a hacer un altar familiar todas las noches y el catequizar a todas las personas con los fundamentos básicos. Y era algo que permitió que las iglesias fueran maduras. Esa parte del altar familiar y el catecismo era vital. Y eso hizo que las iglesias fueran creciendo y madurando. Pues lo que dice Sebastián es muy cierto. Las familias también tienen que aprender a hacer un altar familiar. Yo cuando me reúno con las familias y yo empiezo a hablar acerca de las situaciones que ellos viven, yo siempre pregunto, ¿y ustedes están haciendo el altar familiar? Yo motivo mucho a eso. Yo motivo mucho a eso. Y eso a veces es muy complicado entre la familia y cuesta. Si a mí, por ejemplo, con mi esposita y mi hija, me cuesta llevar algo consecutivo el altar familiar todos los días, pero hay que hacerlo. Es algo que siempre está acá, está acá. A mí. Y mi esposa también me motiva todo el tiempo. El altar familiar, sacar por lo menos 15, 20 minuticos donde se ore, se cante y se exponga algo de la palabra. Eso transforma una familia. Y los niños crecen entendiendo eso y madurando sobre la necesidad de no solamente ir un domingo, sino también todos los días buscar a Dios. Esa parte del altar familiar era vital en la reforma y es vital en nuestro tiempo. Yo lo motivo todo el tiempo. Y siempre, cuando yo veo problemas en las familias y esas consejerías que uno hace todo el tiempo, ustedes están haciendo el altar familiar. De hecho, hay un libro de los puritanos que habla sobre eso y él habla que si de verdad queremos ver que ciertos problemas se arreglen en los hogares, es necesario que las familias empiecen a tener sus altares familiares, sacar un tiempito en las noches, en algún momento. No estamos diciendo media hora, 45 minutos, no, sino un corto donde se ore en familia, se cante en familia y se lea en familia. Y los niños crecen maduros ahí. Entonces, es algo que lo que usted dice es muy cierto, Sebastián. Y eso a veces no se hace. Hay familias que no abren una Biblia sino hasta el otro domingo. Y estamos hablando de reformados también. A ver si nos pasa algún libro de culto familiar, hermano. Yo tengo un libro, hay un libro que lo compartieron gratis se llama Teología de la Familia. Usted no lo tiene, es un libro gigantesco de puras enseñanzas de puritanos. Yo me leí todo ese libro, eso lo recomiendo. Se llama Una Teología de la Familia. Y ahí habla sobre todo eso, sobre el padre e hijo, escrito por puritanos, de diferentes puritanos. Jorge lo conoce, Una Teología para la Familia, Teología de la Familia. Sí, yo lo he visto, no lo he leído, pero sí lo he visto en la iglesia, lo tenemos hermanos. Si quiere, Sebastián, yo ahorita lo busco y se lo mando. Por favor, hermano. Eso habla sobre temas familiares, cómo lo percibían los puritanos, y habla mucho sobre el altar familiar. Sí, estaba buscando mucho de esos libros, pero con lo poco que he podido encontrar es de Joel Vicky. Ahí te lo mando, una teología para la familia. Todos los escritores son puritanos. Bueno, digamos que algunos, sí. Listo, ¿usted ve algo adicional? ¿Gustavo iba a decir algo adicional o...? No, Carlos, no, todo muy bien, todo muy bien. Listo, entonces vamos a orar y terminamos. ¿Gustavo también le gustaría recibir ese libro? Pero Carlos, pero por favor, la demora es que terminemos acá. Ya lo mando, yo lo recomiendo. Son como 1000 páginas, creo. Yo ese libro me lo leí hace tiempito y es necesario. O sea, si usted es un líder y usted es un pastor para temas de consejería, esto es teología práctica. O sea, esto es cómo poner en práctica lo que se ha aprendido. Es un buen libro para la familia, para entender temas de la familia. A mí también me lo pueden enviar, pastor. Sí, listo, también se lo envío. Ahorita lo envío a ustedes. Bueno, vamos a orar.
para que sea Dios guiándonos. Bueno, Padre, gracias por este tiempo, por este estudio de Romanos 5, Señor, del 6 al 11. Gracias porque aprendemos de que es tu amor, que es la base de esta salvación. Gracias porque hemos sido justificados, porque tú nos has amado, porque sabemos que tú mismo nos salvarás. Señor, nos has salvado, nos estás salvando y nos salvarás porque es el proceso que tú tienes con los que has elegido. Te damos muchas gracias, obvio, también por los hermanos que estuvieron hoy y también por los otros, Señor, para que seas tú motivándolos también a permanecer y a estar firmes también, a profundizar las escrituras. Te damos muchas gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces estamos ahí pendientes y ya les voy a mandar el libro. Un abrazo Bueno, para ti, Alex. bendiciones. Chao, buenas noches.